Mi nombre es Kelly Donahue Wallace. Soy de la University of North Texas. El título de mi ponencia es Bruñida, tachada y corregida, la lectura material de estampas virreinales. En 1948 publicó Manuel Romero de Tereros su libro Grabados y Grabadores en la Nueva España. Sus fuentes eran las tesis de la Real y Pontificia Universidad y las bibliografías de Andrade, García y Casfalseta, León y Medina. Se aprovechó también de colecciones privadas, ya que el grabado novohispano no ha sido coleccionado sistemáticamente por los museos, ni en épocas anteriores, ni hoy. Con estos escasos recursos, Romero ofreció lo que él describió como una simple aportación de datos, con la esperanza de que serviría a futuras investigaciones. Pero más que unas notables excepciones, el grabado novohispano todavía ha recibido poca atención y los investigadores están todavía bloqueados por la falta de colecciones y por la dificultad de acceder a los archivos. Esta ponencia propone un método para ampliar a los datos de Romero a través del análisis material o física de las láminas grabadas. La muestra de mi investigación consiste en matrices impresas para libros devocionales del siglo XVIII en la Ciudad de México. Lo que me interesa es la reedición y la reutilización de láminas. No es un análisis cuantitativo de planchas reutilizadas, sino un estudio de la retalla, de los bruñidos y de las inscripciones tachadas que evidencian la reedición en los talleres de grabados e impresores de libros en el siglo XVIII. Así examino a las estampas que tanto desilusionaron a un grupo académico de profesores de la pintura y del grabado en 1753. Estos denunciaron al virrey las actividades de algunos marchantes de pinturas y de estampas. Entre otros agravios, se quejaron de impresores de láminas que no eran grabadores. Estos contrataban a talladores que tampoco eran profesionales para retallar a las láminas en su inventario y, como explica la solicitud al virrey, vienen a salir imperfectas las estampas, las que por el nombre que tienen del profesor que las abrió, desacreditan a este. Y por el corto interés de esas estampas imperfectas, logran dichos oficiales la salida que no logran los profesores de los perfectas, que por su mayor y más costoso trabajo no pueden dar. Aunque la solicitud de 1753 es tema de otra investigación que imparto al final del mes, hoy me concentro en estas estampas imperfectas y sus láminas para ver los datos que nos proporcionan. Ante todo, hace falta una lección breve sobre las láminas grabadas. Como sus compañeros europeos, los grabadores novohispanos empezaron con dibujar ligeramente sobre la lámina con una punta fina, rasgando el calco o bosquejo y formando líneas para guiar el texto inscrito, a veces con la asistencia de una regla, como vemos aquí a la izquierda. La presencia de estos rasguños en una estampa que vemos claramente en el detalle del grabado de Manuel de Villavicencio indica que la lámina no ha pasado muchas veces por la presión extrema del tórculo que aplana y embota los trazos, empezando con los rasguños preparativos y eventualmente los contornos y las colecciones de líneas hechas con el buril o por la acción del ácido del aguafuerte. Por otro lado, los trazos desgastados que ya no pueden llevar mucha tinta señalan una lámina vieja o de mucho uso. Es entonces cuando las láminas estaban sometidas a una intervención o retalla para refrescar los trazos con el fin de extender la vida de la matriz y tirar más estampas. Esta retalla produjo una edición o tiraje de estampas del estado nuevo de la plancha, el estado primero siendo de la lámina en su condición original.
Cada intervención en la lámina, o sea, para refrescarla o cambiar un detalle iconográfico, de que se tira una reedición, es otro estado de la plancha. En la investigación de los grandes grabadores europeos como Rembrandt, los estados y sus cambios son de suma importancia y los coleccionistas buscan impresos de todos estos estados existentes. En España, el interés por los estados se restringe a Goya, pero para el grabado novohispano del siglo XVIII, a mi saber, no se ha entrado en el tema. Como observó Romero, no es difícil encontrar las reediciones de las láminas, especialmente en los productos de los impresores de libros como Ogal, la Biblioteca Mexicana, el Colegio de San Ildefonso, Jáuregui y Zúñiga y Ontiveros. Aquí vemos un ejemplo, una matriz de San José y el Niño Jesús impresa en 2 actas universitarias, ambas del Colegio de San Ildefonso. Se nota el desgaste de la lámina entre el ejemplo temprano a la izquierda y del año siguiente a la derecha. La matriz ya contiene menos tinta dentro de sus líneas y se imprime más clara. En mejores condiciones está la lámina reimpresa de Manuel de Villavicencio, publicado primero por Felipe de Zúñiga y Ontiveros en el libro El País Afortunado, y 4 años más tarde en una tesis universitaria impresa por José Antonio Ogal. El hecho de que los impresos de Ogal y Zúñiga coincidieron en su uso sugiere que la lámina se quedaba en manos del mecenas. Aunque la foto del archivo no permite la determinación si la lámina de Villavicencio fue sometida a la retalla entre 68 y 72, o sea que la tesis es producto de la lámina en su estado segundo, en otros casos es más fácil. En mis investigaciones anteriores he publicado ejemplos de reediciones documentados en fuentes archivísticas. La mejor documentada es la lámina de San Josafat por José Mariano Navarro, perseguida por la Inquisición a causa de su inscripción contra el rey. Aquí a la izquierda vemos un estado primero fechado en 1766. Para el segundo estado, Navarro bruñó y cambió las inscripciones superiores e inferiores y quitó su nombre de la lámina. El compañero de Navarro, Juan José Nájera, hizo un tercer estado que vemos aquí en el centro, cambiando una letra de la inscripción. Cuando la Inquisición empezó su investigación, Navarro modificó la lámina de nuevo, expurgando el texto inferior con tijeras de hojalatero tras consultar con el mecenas. Este estado cuarto y final aparece aquí a la derecha. Pero aún sin la existencia del archivo, podemos seguir los estados de las láminas y las manos por las cuales pasaban a través de las evidencias en las planchas mismas. A veces nos informan las propias inscripciones. Bastante común entre los impresores era inscribir su dirección en las láminas y tacos de relieve que adquirían. Aquí a la izquierda el estado primero del grabado de Nuestra Señora de la Salud, fechada antes de 1766. También salió en un libro sobre la imagen en 1765, publicado por el Colegio de San Ildefonso. A la derecha, un estado tardío en la reedición del libro en 1796, ya con la dirección de la imprenta de Mariano de Zúñiga y Ontiveros añadida. Y otro ejemplo, la imagen de relieve de San Francisco Javier, primero en un libro del Colegio de San Ildefonso y después una reedición en 1809 con la Z de Zúñiga cortada, pero sin la inversión necesaria para la imprenta. Las firmas de los grabadores también evidencian a las intervenciones y el movimiento de matrices. Faltamos, o por lo menos yo no he visto, el primer estado de esta lámina de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. El que vemos aquí es la reedición en un estado posterior. El grabador José Benito Ortuño nos informa del hecho
firmando Ortuño Retalló 1766. La retalla se nota también en las huellas borrosas de la firma del grabador original vistos bajo la flecha y evidencias del bruñidor que quitó al nombre original, aplanando en el proceso a los trazos encima y abajo marcados por los círculos. En general, la retalla de Ortuño está bien hecha, pero otra, evidenciada también por la firma del grabador, tiene poco mérito. El estado primero de la lámina de Nuestra Señora de los Remedios del grabador Francisco Silverio está fechado en 1758. Apareció en una edición de novena para celebrar el misterio de la Inmaculada Concepción del Colegio de San Ildefonso en 1760 y otras de 62 y 64. Aquí vemos la edición de 1760 y la de 64 y se nota el desgaste de la lámina de Silverio, incluso en los angelillos casi borrados. Para la reedición del libro en 83, en la imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros, la lámina recibió la intervención de Salvador Hernández y Zapata, discípulo del grabador Baltasar Troncoso y Sotomayor. Firmó este estado segundo con Zapata Retalló para indicar sus esfuerzos. Con este detalle podemos ver su intervención. Como en la mayoría de las retallas que he investigado, recortó los ojos, las cejas y los labios de ambas figuras para refrescarlas. Cortó también varios perfiles y líneas arquitectónicas y las sombras del baldaquino. Dejó sin intervención a otras partes como los ángeles desvanecidos. Como resultado, la estampa tiene diferencias extremas entre los claros y los oscuros y pierde la sutileza de los tonos de Silverio. En otra retalla hecha con la intención de refrescar a la lámina, Francisco Agüera Bustamante usó su firma para reclamar crédito por recortar las líneas y burladas cruzadas de la lámina del grabador académico Tomás Suria, basado en el diseño del pintor José Guerrero. Los trazos originales de Suria eran tan finos que no aguantaron a las inmensas fuerzas del tórculo. Afortunadamente, Agüera hizo su retalla bastante bien, aunque este estado tardío también pierde la sutileza de los tonos del estado original. En otros casos, la retalla de láminas novohispanas tenía motivos tanto iconográficos como físicos. A la izquierda vemos el hermoso grabado de Sebastián de Aparicio por el grabador principal de la Casa de Moneda, Francisco Casanova. Como buen grabador académico, Casanova usó las burriladas controladas y técnicamente precisas del grabado de reproducción. Estampas tiradas del primer estado de la lámina hermosa aparecieron en La vida del franciscano, publicado por Zúñiga y Ontiveros en 1769. Cuando el mismo impresor emprendió a otra biografía de Aparicio, ya beatificado, tras más de 20 años, contrató al grabador Ignacio García de las Prietas. Este puso al día a la iconografía de Aparicio, bruñó a los trazos alrededor de la cabeza para formar un nimbo y modificó el texto, cambiando a la F de fraile en la B de beato. También refrescó a la lámina recortando los ojos y las sombras en la ropa y el marco. García dejó la firma de Casanova, aunque sin retalla, y añadió su propio nombre y la dirección de su imprenta de estampas en la calle de la Profesa. En otros casos, aún sin la firma, la lectura material de la lámina muestra claramente evidencias de intervención. La única firma en la lámina matriz de este grabado de San Francisco de Jerónimo es la de Baltasar Troncoso y Sotomayor, quien tenía su taller en la calle del Hospicio y firmó la solicitud al virrey en 1753. Su acta de defunción muestra que murió en 1761.
Esta pista nos indica que el grabado que vemos aquí no es el estado original, ya que el venerable Jerónimo fue beatificado en 1806, 45 años después de la muerte de Troncoso. Pero la lámina también habla de una intervención que, por el carácter de la letra, atribuyó al grabador académico José María Montes de Oca. Los trazos entrecruzados alrededor de la cabeza del beato han sido bruñidos, aunque incompletamente, para formar un nimbo. El texto de la inscripción ha sido corregido para reflejar el estado beatificado del sujeto y todavía se puede ver rasgos de la palabra venerable al principio de la inscripción. Al final del texto, unas palabras bruñidas son todavía visibles encima de la flecha amarilla. Para refrescar la imagen del beato, cortó de nuevo las pupilas y los párpados y algunas líneas de contorno, como era frecuente en las retallas. Aunque en este caso, el estado segundo salió después de la muerte de Troncoso, seguramente eran intervenciones como estas que motivaron a Troncoso y a sus compañeros a quejar al virrey en 1753 de las estampas imperfectas que les desacreditaban. Otra estampa imperfecta que habrá enfadado a los profesores académicos viene de esta lámina grabada originalmente por otro participante en la solicitud, Antonio Onofre Moreno. El estado primero aparece aquí a la izquierda y formó parte del libro histórico y sagrado novenario en 1761. Para la reedición del libro en 65, un grabador anónimo emprendió la retalla de la lámina que habrá sido muy gastada. Estos detalles revelan sus intervenciones. Además de cortar casi de nuevo a las caras tanto de San Francisco como de Cristo, cortó trazos entrecruzados para modelar los globos, sustituyendo a las burriladas circulares de Moreno. Empezó a trazar burriladas paralelas más densas que las de Moreno en el fondo, pero abandonó al esfuerzo antes de terminar. Quitar los trazos nuevos hubiera sido tarea difícil y los dejó como un detalle extraño del estado segundo. También dejó al nombre de Moreno, aunque pasó una línea por él cuando recortó los trazos del fondo. Pero la estampa más imperfecta que he encontrado en mis investigaciones pertenece a Francisco Silverio. Silverio no formaba parte del grupo académico de Troncoso, pero mantenía la imprenta de estampas más antigua de la ciudad en la calle de las Escalerías y participaba en la alta cultura novohispana, colaborando en libros de fiestas reales y reproduciendo pinturas por los artistas más importantes, Miguel Cabrera y Juan Rodríguez Juárez. Esta lámina que reproduce la pintura de Rodríguez está firmada con ambos nombres, Johannes Rodríguez Pictor Silverius Sculpset. Significa que Rodríguez era el pintor y Silverio grabó la lámina. Aparece en la reedición de Exaltación de la Divina Misericordia en 1724. Y esta foto viene de la copia que pertenece a la Biblioteca Pública de Nueva York. Justo en medio de la reedición de 1724, la lámina fue sometida a una intervención con la introducción de otra palabra en latín, delineavit. Esto significa que Rodríguez no solo era el pintor del original, sino que también dibujó la imagen para ser grabada por Silverio, evidencia de una colaboración. Este segundo estado sustituyó al primero cuando el tiraje de la edición de 1724 ya estaba en marcha. Pero es el estado tercero de la lámina que habrá enfadado a Silverio Troncoso y los profesores de pintura y de grabado en 1753. Este estado, que aparece en el libro La mayor fortuna de América de 1731, ha sufrido no solo el tiempo y el sobreuso, sino también la intervención de un grabador anónimo.
La retalla es horrorosa. Los trazos cruzados del fondo fueron bruñidos completamente y reemplazados por una cuadrícula abierta e imprecisa. La tela alrededor del cuerpo ya no tiene los detalles ornamentales en el lazo, sino trazos paralelos para sombrearla. La cara, la anatomía y los floreros han sido recortados burdamente sin mérito artístico. En su estado tercero, es una estampa verdaderamente imperfecta y como quejan los profesores en 1753, todavía lleva los nombres de Rodríguez y Silverio, desacreditando a ambos. En la versión completa de esta ponencia presento otros ejemplos de la reutilización de láminas grabadas por Silverio, siguiendo las planchas desde el taller de Silverio a el de García de las Prietas tras más de 30 años. Pero para terminar, permítanme ofrecer estas conclusiones preliminares, las cuales elaboro en la versión completa. El análisis material de las láminas nos da una mirada a la vida de la matriz, si es recién hecha o vieja y abusada, si se quedó en una imprenta o cambió de local, si el grabador o su mecenas se sintió obligado a preservar a la iconografía original o al nombre y las marcas del primer grabador o que fue preciso cambiarlos. Con esta y otra información que proporciona la lectura material de las matrices, el marco compuesto de la simple aportación de datos de Romero se rellena y nuestro entendimiento del grabado novohispano se mejora un poco. Gracias.